el fin de semana y con él nuestro tiempo. Nos esperan 4 horas, tenemos por delante llenas de temas únicos y misterios para resolver buscando en esos universos que están, dicen, ahí. Esta semana nos preparamos para ofreceros temas de actualidad que están asombrando a la opinión pública en todo el mundo. En primer lugar, nos iremos hasta México para hablaros de la Santa Muerte. Para sus devotos, la señora, como la llaman afectuosamente, es capaz de aparecerse y manifestarse corporalmente, o imprimir sus imágenes en diversos lugares, en libros y revistas en los que se promueve su culto. Son miles las personas que la adoran narrando las intervenciones milagrosas que han vivido, en las que la Santa Muerte los ha librado de múltiples peligros y les ha ayudado a resolver problemas complicados. La Santa Muerte será uno de nuestros objetivos esta noche, pero habrá más. Viajaremos hasta los desiertos de Jordania para conocer ese extraño hallazgo que puede cambiar la historia del cristianismo. Nos referimos a esos libros de metal descubiertos en Jordania, sobre los que se ha desatado la polémica. Eso y alguna sorpresa más será esta noche el objetivo de este nuevo viaje del programa que ya comienza. Ahí están nuestras intenciones, no os lo perdáis. Saludar a nuestro primer invitado, Alberto Granados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Compañero, ¿qué tal? Pues encantado de estar contigo, ya lo sabes, hemos compartido muchas veces el micrófono y Espero siempre que es un gusto estar contigo. Espero que lo sigamos haciendo, ¿eh? Desde luego que sí. He estado en tu página web, he visto la foto de niño esa que tienes. ¿Eres tú de pequeñito? Era yo, ese era yo de pequeñajo. No quiero decir nada, pero Sí, déjame sí, que sí. diga algunos datos, ¿vale? Venga. Estudiaste químicas en La Paloma. Sí, estuve en el Instituto Politécnico de La Paloma y encaminaba mi parte hacia lo más científico, aunque luego al Cartografía. final, sí, Y luego hiciste fotogrametría, ¿eso qué era? pues es hacer mapas con fotos aéreas. Y la verdad es que era un trabajo también apasionante, eso de estar viendo y escrutando todos los lugares del mundo a través de las fotografías aéreas. Era un trabajo muy bonito, pero claro, me tiraba mucho la radio y al final fue lo que me fue llevando, ¿no? Hiciste un curso de locución y te metiste en esta historia, ¿no? Decir que eres compañero en la cadena SER, que haces un programa diario, un programa local, que has participado en un montón de otros programas, Ser Aventureros, y estuvimos también en ese programa, sí, y Ser Curiosos, y otro montón de ellos. Y bueno, has escrito unos cuantos libros. La última vez que estuvimos hablando de historia contigo. Sí, el de la historia más curiosa que publiqué, un ensayo con curiosidades de la historia, pero ahora hemos cambiado de registro, ¿no? Y has hecho una cosa que se llama Los Vigilantes de los Días. La portada es impresionante y ya veréis, os vamos a contar, no tanto cosas, bueno, si hablas de ellas en el libro, ¿no? Sí. Porque nos vamos a hacer, esto es una novela, ¿no? ¿Tu primera novela? Mi primera novela, sí. La verdad es que ha cambiado el chip, no tiene nada que ver escribir una novela en la que prácticamente eres como un dios de un montón de personajes que tienes a tu disposición y que puedes hacer con ellos lo que te dé absolutamente la gana, ¿no? Y bueno, sí, cambia mucho el chip de hacer ensayo a hacer novela, ¿no? Lo bueno es que, bueno, dice la gente que se engancha, yo por eso no he querido pillarla, porque tengo muchas cosas que hacer ahora, no puedo... Me la llevaré a México seguramente, cuando me vaya en el avión la leeré. Es una buena idea, yo creo que los que han ido a México, tengo algunos amigos que ahora están por allí y que han podido ir y visitar alguno de los lugares en los que va el protagonista y lo vives en primera persona todo lo que has visto cuando reflejado en el libro, ¿no? Y está muy bien. Pues me lo llevaré, aunque luego contaremos un poquito más de ello. Hablando de México, ¿qué tienes? Acabas de estar allí, estuviste allí para hacer este trabajo, ¿no? Ciudad de México me refiero, qué ciudad tan increíble, ¿no?
La verdad es que es impresionante. Yo creo que además recuerda un poco a España de hace 10 o 15 años, ¿no? ¿A ti te recuerda, sí? Sí, a mí me recuerda bastante, ¿no? A España, sobre todo en el buen ambiente, ¿no? Yo creo que se está empezando a respirar. México DF está cambiando mucho, está convirtiéndose, yo creo, en una ciudad un poco más segura, sobre todo en el centro y en algunos barrios. Yo no he tenido esa preocupación que se tenía hace unos cuantos años de inseguridad. Más o menos me he movido por toda la ciudad, quitando algunos barrios un poco complicados, y es una ciudad de muchos contrastes, de mucha vivencia en la calle, de mucha gente, de mucha amabilidad, de mucha gente que quiere charlar y pasar el rato contigo, ¿no? Y yo creo que es una ciudad en ebullición, están invirtiendo mucho dinero, se nota que hay ganas de hacer cosas, y yo creo que es un contraste importantísimo, ¿no? Lo que se puede vivir ahí a lo que se puede vivir en el resto del país, ¿no? Qué explosión de colores y de vida que tiene, ¿verdad? Es una auténtica maravilla. Yo creo que además si escribes sobre México, automáticamente no te puedes limitar a lo que ves, sino que tienes que hacer también lo que escuchas y lo que hueles y lo que sientes. Yo creo que México al final, en definitiva, es eso, ¿no? No lo puedes hacer con un solo sentido, no lo puedes explicar con un solo sentido, ¿no? En México están pasando muchas cosas, muchas más dicen que van a pasar. En el 2012 queremos contaros algunas, quizás las más duras, porque lo que nos va a contar hoy Alberto, ya veréis, es increíble. Hay una calle que dice que tiene 90 kilómetros. Es que es impresionante, es que todo desborda. Es 90 kilómetros de calle. En México todo desborda, y además desborda desde el primer momento que llegas con el avión, intentas llegar a México DF y estás sobrevolando la ciudad durante minutos y minutos y minutos. Yo llegué a contar 20, me parece, una vez. Y a poca altura, y además viendo los edificios, y dices, bueno, esto es impresionante. O sea, para recorrer la ciudad, yo tenía un amigo que era muy divertido, y cuando queríamos atravesar a veces la ciudad y tardábamos 3 horas o 3 horas y media, decía, bueno, ahora estaríamos, él iba haciendo la cuenta por la carretera, ¿no? Decía, ahora estaríamos en Guadalajara, y a veces llegabas a Zaragoza, atravesando simplemente la ciudad, ¿no? Todo desborda en DF, ¿no? ¿Estuviste en el mercado de Sonora? Estuve en el mercado de Sonora porque fue el primer paso para encontrar la Santa Muerte, que era la que iba buscando y la que me llevó hasta México para un reportaje que tuve que hacer para televisión. Y el mercado de Sonora fue para mí una auténtica revelación. A partir de ese momento se me abrieron todas las llaves para encontrar la iglesia de la Santa Muerte, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de eso y de otras muchas cosas con nuestro invitado. Saludos a la gente que nos escucha en toda Latinoamérica, pero especialmente a los que escuchan en México. 2:16, 1:16, nos vamos. ¿Te parece de viaje? Venga. Tras esa introducción empezamos. Esta noche nuestro primer tema nos llevará a descubrir el extraño culto que en algunos lugares del mundo se tiene a una figura denominada la Santa Muerte. Algunos pueblos de Mesoamérica tenían la costumbre de adorar bultos hechos con objetos sagrados colocados en altares familiares. En ellos se guardaban los restos óseos de antepasados, los consagraban igual que a las representaciones de sus deidades y les prodigaban cultos familiares. Era el antecedente del culto a la muerte. Ese extraño culto a la muerte existe en México desde hace más de 3000 años. Los antiguos pobladores de lo que hoy es la República Mexicana concebían a la muerte como algo necesario, algo que le ocurre a todos los seres de la naturaleza. Uno de los pueblos donde el culto a la muerte adquirió más fuerza fue el de los mexicas o aztecas. Este pueblo, considerado como uno de los más aguerridos de que se tenga noticia, llevó a los extremos la devoción a la muerte. Y esa antigua costumbre, esa enigmática adoración se extendió hasta nuestros días, en lo que se ha desarrollado como una auténtica revolución. Nos vamos hasta México para descubrir esa devoción que lleva a los seres humanos a adorar a la muerte. Nuestro invitado nos da más datos. Pues ahí está esa primera introducción, Alberto. No vamos a hablar tanto de la Santa Muerte ahora, sino de la muerte, y luego nos descubres eso de la Santa Muerte. Qué curioso, los mexicanos cómo están
unidos con la muerte, ¿no? Sí, las fiestas que preparan. Desde luego les viene además desde los orígenes, ¿no? de su cultura, ¿no? y de su bueno, pues de toda la cultura maya, que fue un poco la que inició todo esto, ¿no? Fíjate, hoy rebuscando un poco para intentar encontrar orígenes de por qué tienen ese afecto a la muerte y a los rituales, ¿no? Y a los rituales de sangre. Resulta que se encontró un manuscrito, más o menos, que fue escrito en el siglo XVI, y ahora mismo se conserva en la biblioteca de Newberry en Chicago, que se llama algo así como Popol Vuh, y resulta que ahí cuentan un poco la historia de cómo se crea el mundo según los mayas, ¿no? Y hay una historia que habla un poco de esos orígenes de los sacrificios humanos, y cuenta un poco que los dioses crearon al hombre, y que por eso el hombre debía de ser, bueno, de venerar a estos dioses, ¿no? Y los dioses decían que como el hombre se alimentaba de cosas materiales, por ejemplo el maíz, ellos se tenían que alimentar de alimentos sobrenaturales, de la energía cósmica que encontraban en la sangre y en el corazón, ¿no? Esa es un poco la explicación que se da en este manuscrito que se encontró, y que es quizá uno de los tratados más antiguos que encontramos de los sacrificios humanos, y por ahí se empieza un poco a explicar esa cultura de sacrificios humanos, de sangre, de muerte y de rituales, ¿no? A partir de ese momento comenzaron los rituales con la cultura maya, que además se hacían y eran algo que se hacía, vamos, casi a diario, ¿no? Para adorar a los dioses, ¿no? Y eran tan importantes en su cultura que, bueno, que los sacerdotes eran, bueno, pues auténticas deidades en ese momento, ¿no? Se traían a gente de muy lejos, a los enemigos eran las presas que verdaderamente les gustaba más sacrificar a esos enemigos importantes, y a partir de ahí yo creo que eso se instaló en la cultura y ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Ajá. Dice que un día, me contaban estando allí, mataron a 30.000, hicieron un sacrificio de 30.000 personas. Imagínate lo que es matar en un solo día, ¿eh? Es una auténtica, bueno, pues cuando nosotros llegamos los españoles, cuando llegan con Hernán Cortés a México, quedaron absolutamente aterrorizados, ¿no? De la cantidad de sangre que se veía en aquellos rituales. Claro, los españoles veían de otra cultura totalmente diferente, y cuando veían esos rituales que se hacían en el templo mayor, ¿no? En el que, pues como estábamos diciendo, decenas y decenas de enemigos eran sacrificados, se les abría el pecho en canal, se les arrancaba la cabeza, se les extraía el corazón, que a veces incluso se devoraba. Cuando los españoles vieron eso, bueno, se quedaron totalmente aterrorizados, ¿no? De hecho, los sacerdotes que les acompañaban y que iban un poco, pues, a contar su religión y a sembrar su religión por aquellos lugares, destruyeron todo lo que se encontraron a su paso, ¿no? De hecho, nos han quedado muy pocas referencias de los mayas. Tenemos 4 códices que se conservan hoy en día, pero casi todo lo demás lo destruimos, ¿no? La muerte, y junto a ella esa extraña adoración que tenían al sol. De hecho, nada dentro de nada, en diciembre de 2012 muere otro sol, o renace otro sol. ¿Qué piensas del 2012? ¿Tú cómo lo ven los mexicanos allí? Bueno, pues yo creo que hay bastantes historias diferentes, ¿no? Están los que piensan y los que están convencidos. Tú sabes que hay muchos descendientes todavía de los mayas, y que hay muchas tribus todavía que descienden de aquella cultura maya. Hay muchos dialectos que todavía se siguen conservando. En fin, que esa cultura maya está muy metida en el pueblo, ¿no? Y hay muchas personas que están convencidas que en el 2012 se termina todo, ¿no? Otros, en cambio, bueno, pues son de otra cultura, pues que dicen que ese 2012 lo único que va a ser es un cambio de era y de generación, ¿no? Que yo creo que es más bien lo que va a suceder, ¿no? Porque yo, rebuscando un poco en toda la historia, pues de los calendarios y del fin del mundo, sí que me he dado cuenta que en ningún momento, yo creo que no hay ningún códice en el que se exprese que cuando termine el calendario va a ser el fin del mundo, ¿no? Los mayas, en los distintos calendarios que han tenido, cuando terminan, empiezan otra vez desde el número 1, otra vez a volver a funcionar ese calendario, ¿no? Yo estoy convencido que los mayas, en este calendario, en esta cuenta larga, que es la que estamos ya terminando y finalizando, de 5.126 días, yo creo que tenían claro que cuando terminara esta rueda empezaría la siguiente, ¿no? Y que simplemente es un cambio de era y un cambio de conciencia. Viendo los medios de comunicación nos damos cuenta de que algo está pasando. En los países árabes se están levantando. En España estamos viendo cómo hay gente que no quiere lo que tenemos en las instituciones. Estamos viendo cómo hemos tenido una crisis económica que ha derrumbado todo lo que pensábamos. A los pilares que teníamos económicos han venido abajo, ¿no? Yo creo que algo está pasando, algo está hirviendo, y según vayamos acercándonos al 2012 y según vayamos acercándonos a diciembre de 2012, yo creo que va a ser más latente en casi todos los lugares, ¿no? Y quizá con otro detalle más, el sol. Los mayas adoraban mucho al sol, y hay gente que dice que en ese 2012 va a ser un incremento, un pico en esa actividad solar.
¿Tú no lo notas cuando sales a la calle, si tomas el sol, que algo está pasando con él? Sí, yo creo que sí, que se nota que, bueno, que parece como que calienta más, ¿no? Que nos quema más, ¿no? Pero sí que es cierto que hay muchas teorías científicas de varias hipótesis que pueden ocurrir con el sol, ¿no? De hecho, el sol es una estrella viva que además pues tenderá a ir calentando más y siendo mucho más rojiza y calentando mucho más, ¿no? Con lo cual sí que estamos un poco pendientes de todo lo que ocurre, ¿no? Esos picos de los que tú hablabas, ¿no? Que se manifiestan determinados años, creo que son cada 10 años tenemos una variabilidad de esa temperatura, esas manchas solares que dicen que pueden afectar tanto también a la Tierra, ¿no? Yo sí que imagino que el sol influye muchísimo en nuestro país y tenemos muchos científicos escrutando los cielos, al igual que hacían los antiguos mayas en su momento, y mirando todos los cambios que tenían a su alrededor a través del cielo, de los planetas y del sol. Yo creo que hay muchos científicos ya preocupados y observando el sol para ver qué es lo que ocurre, ¿no? 2012, está muy cerquita y tenemos la fecha para estar atentos. En 900-137-137 el teléfono, por si queréis conseguir esta noche uno de esos libros, Los Vigilantes de los Días, la última obra de Alberto Granados, y esas 5 entradas dobles que estábamos sorteando en Valencia para ver a un personaje que luego os presentamos. ¿Qué te pasó en el mercado de Sonora antes de marcharnos a conocer la Santa Muerte? Bueno, pues yo iba desde España con la intención de encontrarme con la Santa Muerte, ¿no? Pero no había encontrado algo de documentación, pero no tenía claro dónde estaba. Yo sabía que estaba en un barrio, que estaba en el barrio de Tepito, pero no sabía muy bien cómo ubicarle. Fuimos un poco a la aventura, ¿no? Tenía que hacer otros reportajes diferentes y eso lo dejé un poco aparcado. Pero paseando por un mercado que está justo detrás de la Plaza del Zócalo, descubrí una imagen de la Santa Muerte de casi 2 metros, que allí la gente le iba dejando los cigarros, el tequila, y preguntando un poco a la gente me dijeron que casi todo eso se encontraba en el mercado de Sonora, que si quería algo relacionado con la Santa Muerte tenía que ir allí, ¿no? Nos dirigimos al mercado de Sonora y a partir de ahí se abre un mundo maravilloso, ¿no? Y fantástico, ¿no? En ese mercado está todos los puestos son absolutamente dedicados o bien a la Santa Muerte, a santos, a deidades, todo lo que tenga que ver con santería se puede encontrar allí, animales de todo tipo que se pueden utilizar para rituales, gallinas, conejos, en fin, puedes encontrar cocodrilos, de todo, sí. Encuentras de todo prácticamente, ¿no? Y luego encuentras puestos en los que tienen un montón de artículos de la Santa Muerte, incluso que tú vas a comprar una escultura de la Santa Muerte y te hacen un ritual propio en el que te la echan semillas, le echan cigarro, el humo de un cigarro, le echan alcohol, en fin, le echan una serie de productos y te hacen esa especie de ritual para que te lleves esa Santa Muerte, ¿no? Y allí nos explicaron que en Tepito había una iglesia, la iglesia de la Santa Muerte, que la llevaba... Para un poquito. Ajá. 2.27. Detrás de esa introducción seguimos contando más cosas de esa Santa Muerte. La adoración a la Santa Muerte, como la conocemos actualmente, comienza en la década de los 50 en la Ciudad de México, a través de estampas con la imagen de la Santa que se comercializaban en el mercado de Sonora del centro de la capital. El fenómeno lo constituían las personas que se encontraban más cercanas a la muerte o que estaban en constante roce con ella, como policías, prostitutas, basureros y criminales, entre otros. A la imagen se le construía un altar con flores, una veladora y un vaso con agua, y se le rezaba con cualquier oración católica. A partir de que el ritual se empezó a difundir, la gente comenzó a especular sobre el origen y la relación del culto con lo mundano y satánico. Para realmente poder entender este fenómeno religioso, hay que viajar hasta la Ciudad de México, ya que allí existen más de 20 altares ubicados principalmente en las colonias Morelos y Tepito. Irónicamente, uno de los altares más concurridos de la ciudad se encuentra a las afueras de la Parroquia de la Misericordia, donde cientos de personas transitan el lugar semanalmente para llevarle a su Santa Señora, también apodada la Santa Niña, regalos.
ya sea para pedirle un milagro o para agradecerle otro. Son algunos datos de este extraño culto, pero hay más. Ahora sí, ya puedes seguir. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. ¿Estabas en ese mercado? Estábamos en ese mercado y ya recibimos más o menos la indicación de por dónde podía estar esa iglesia de la Santa Muerte, y nos hablaban de un sacerdote, David Romo, que era el que dirigía esa iglesia, ¿no? ¿Tiene su sacerdote y todo? Tiene sus sacerdotes, sí, y ahora te contaré unas cuantas cosas que te van a dejar bastante impresionado, ¿no? Porque, bueno, nos dirigimos al barrio de Tepito, bueno, un barrio que verdaderamente... Déjame que lea dos cositas que he sacado, a ver dónde lo tengo. Bueno, empieza a contar y te digo. Bueno, aquellos que no conocen Tepito no conocen México, dicen con orgullo los vecinos del barrio más bravo del país. Está en el centro de México y dicen que es uno de los barrios más peligrosos de América, bautizado como la fábrica de delincuentes, una explosiva mezcla de contrabandistas, narcos, comerciantes piratas con algo como el culto a la Virgen de la Calavera. Se puede comprar desde marihuana, cocaína, un fusil AK-47, cualquier tipo de cosa que quieras. Es un barrio que la verdad es que impresiona, ¿no? Y tú imagínate con todo esto, sabiéndolo cuando vas desde España con esa idea, pues la adrenalina la tienes al 100%, ¿no? La verdad es que sí, estuvimos allí en el barrio. Estuvimos un domingo por la mañana porque era cuando se ponía que daban misa, había una misa en esta iglesia de la Santa Muerte. Un barrio que en las zonas más periféricas es, como tú bien dices, un mercado en el que se vende absolutamente de todo, mucho mercado negro, se mercadea con todo, desde CDs, como tú bien dices, hasta armas, ropa de todo tipo, en fin, allí encuentras absolutamente de todo, ¿no? Y una vez que te vas metiendo hacia el interior, un barrio muy humilde, con gente muy, muy pobre, da la impresión casi de las casas, te recuerdan un poco La Habana, con esas construcciones un poco que estaban, bueno, pues muy anticuadas y muy antiguas. Y bueno, pues al final preguntando localizamos una especie de escaparate en el que tenían, como cuando llegamos allí lo descubrí, una imagen enorme de la Santa Muerte y otra de Judas Tadeo, ¿no? Cuando llegué allí dije, ya lo hemos descubierto, ya estamos aquí, estamos en las puertas, a ver si tenemos suerte y podemos encontrar y sacar el reportaje adelante, ¿no? Llegamos a la iglesia y enseguida nos dijeron que el padre todavía no había llegado, que había que esperarle, pero que a las 12 había misa y que si hablábamos con él... ¿La gente bien con vosotros? La gente en principio en la puerta bien, lo que pasa que claro, uno se quedaba impresionado con las caras de la gente, ¿no? Gente muy humilde, muchos ex narcotraficantes, muchos ex delincuentes, o sea que el vecindario que nosotros veíamos era bastante complicado, ¿no? Apareció este sacerdote David Romo con su mujer, con una mujer rubia, despamparante, ¿sí?, operada, que fue la que nos puso un poco al mando de todo, de la operación. Él enseguida nos puso con ella, llegamos a un acuerdo con ella y a partir de ese momento nos dejaron grabar dentro de la iglesia, ¿no? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Qué significa? ¿Tuviste que pagar? Hubo que pagar, además fue muy gracioso porque claro, mi obsesión, como tú bien sabes, que has trabajado en televisión, es que nosotros necesitamos un justificante de ese pago, y entonces ella echó mano del cajón, sacó una de facturas con la Santa Muerte y nos estampó una factura de la Santa Muerte con, bueno, pues poniéndonos los datos fiscales y todo, con lo cual pude tener el comprobante de que ahí se había pagado. A partir de ese momento la iglesia se abrió para nosotros, fuimos testigos de una misa normal que se hizo. O sea, además ese día se hacía una especie de ritual de purificación que pude además yo hacer y me dejaron hacerlo, en el que te echan agua con flores, te señalan, en fin, es un ritual, y pude charlar con David Romo, con este sacerdote de la Santa Muerte. Déjame que te haga preguntas antes, si no te importa. Por supuesto no es un rito católico, ¿no? ¿O no está aceptado por los católicos? No, ni mucho menos. Es una iglesia que no está aprobada, que durante algunos años parece ser que tuvo ahí cierto estatus de que bueno, más o menos se permitía, pero desde hace un tiempo se prohibió, pero bueno, como está tan implantado en la sociedad, pues parece ser que medio lo permiten y lo dejan, ¿no? Ya. Bebe, y te sigo preguntando, ¿cuándo nace el culto a la Santa Muerte? Bueno, viene de muy antiguo, ¿eh? Lo que sí que es más o menos se dice es que en los años 60 hay un aldeano que de repente en su choza, en una de las tablas de las paredes... En Catemaco. ¿Lo conoces? Ajá, no he estado... Es el pueblo de las brujas, un sitio increíble. Yo he estado 2 veces y es un lugar increíble. Pues ahí no sabía yo la historia de la Santa Muerte, la próxima vez que vaya me fijaré. Catemaco. Pues en ese lugar, pues en una de las tablas de una de las chozas de un aldeano
parece ser que encontró esa imagen de la calavera pues allí marcada en una tabla. Enseguida fue a la iglesia para intentar decir esto hay que santificarlo y hay que hacer algo con ello, y bueno, parece ser que los sacerdotes lo tildaron como algo demoníaco, y entonces a partir de ahí, pues como era algo demoníaco, lo empezaron a esconder, y lo que fue empezando a ser es un boca a oído de los aldeanos. Empezaron a venerar a esta imagen, y a partir de ahí se fue corriendo un poco en la clandestinidad, y empezó a surgir un movimiento que ahora mismo dicen que hay cerca de 5 millones de personas en todo el mundo que veneran a la Santa Muerte, ¿no? Surgió luego, volvió a resurgir en México, en el DF, a 1900 y pico, ¿no? 70, 80. Sí, volvió a resurgir con fuerza, y a partir de ahí empezaron a crearse más altares, también un poco por la situación de las personas. Yo con algunas personas que pude hablar para los reportajes, y era cierto que me decían, si es que no nos queda absolutamente nada en qué creer, ¿por qué no vamos a creer en la Santa Muerte, ¿no? Y además ellos lo tienen muy claro, tienen una cultura que es la de decir, vamos a ver, si es lo único claro que tiene el ser humano, es que se va a encontrar cara a cara con la muerte en algún momento de su vida, ¿no? Si nos vamos a encontrar con la muerte, ¿por qué no venerarla, no? Y entonces ese culto se ha arraigado mucho, y la verdad es que son muchas las personas que siguen, y hablando con el padre David Romo nos decía que incluso de España ya se habían puesto en contacto con él para intentar hacer iglesias, no solo en México, sino en otras partes del mundo, ¿no? ¿Es hombre o mujer? En algunos sitios he visto que lo representaban como un hombre. Sí, la verdad es que se puede representar de las dos maneras, aunque más tiende la mujer, más la llaman la santa en muchos lugares, pero sí que es cierto que depende también un poco del ropaje que se le ponga. Si lo presentan como un hombre, pues se le viste más con ropajes negros, incluso con la guadaña, representa más el personaje masculino, y en el femenino con otro tipo de mantos, pues mantos blancos, azul claro, y eso pues un poco para demostrar esa parte más femenina, ¿no? Pero sí que es cierto que es una deidad que se puede, tanto en masculino como en femenino, se puede adorar. Dos y 36. Sigue contándome, si quieres, ya lo que decía el padre. Este extraño sacerdote, ¿se había autoproclamado el sacerdote o...? Sí, y además que decía que eran un poco como... además dijo la expresión, y todavía la conservo, que eran un poco la piedra en el zapato de Benedicto, ¿no? Del Papa Benedicto. Ellos saben que están haciendo mucho daño, que están quitando muchos fieles. En México, pues estamos hablando de unas cifras muy importantes. También por un pequeño truco que yo observé al final de la ceremonia, que es que repartían con todas las personas que acudían a la misa bolsas con comida o sea que era una parroquia muy solidaria, ¿no? Y eso, claro, en el fondo atraía a mucha gente que no tenían nada para comer, y que ese día, acudiendo a misa, se llevaban una bolsa con comida, ¿no? Pero es curioso porque estuvimos hablando con ese padre Romo, con David Romo, y nos comentó eso, ¿no? Que se habían puesto en muchos lugares del mundo pues en contacto con él, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención este padre, que decía que a esa iglesia no solo iban narcotraficantes, sino eso que iban... porque parece ser que eso surgió de narcotraficantes, delincuentes, prostitutas, gente de la calle. Sí, que empezaban un poco a decir que pues la muerte era la que veneraban, pues que la muerte les protegía precisamente del enemigo, ¿no? Incluso se dice que hay muchos policías que van a pedirle a la santa para que les evite las balas del enemigo, ¿no? Y decían que era, pues esa virgen de los narcotraficantes, de los delincuentes, pero también me decía el padre que venían políticos, que había mucha gente importante. Dice, si tú supieras la cantidad de gente que ha venido, dice, incluso monjas y religiosos de la Iglesia Católica que vienen a venerar a la santa, ¿no? Pero curiosamente, hace 2 meses miro en internet y veo un titular que me llama mucho la atención, que pone: Padre David Romo detenido, el sacerdote de la Santa Muerte. Hace 2 meses le apresaron, le detuvieron dentro de una especie de extorsión que estaba haciendo a varias familias, y le detuvo la policía. Se hacía pasar, parece ser, por un narcotraficante y sacaba dinero a las personas. ¿Sí? Y ahora mismo, junto con su mujer y otras 8 personas más, está en la cárcel, está detenido, y le han caído bastantes años, con lo cual ahora mismo no sé muy bien cuál está siendo el futuro de esa iglesia de la Santa Muerte, por lo menos de esa en concreto, ¿no? Hay cultos en otros lugares, de México me refiero. Sí. México DF es donde más se lleva este culto a la Santa Muerte, pero en casi todos los lugares, como ellos están apegados tanto a la cultura de la muerte y se celebra tanto el Día de los Muertos, lo llevan como muy arraigado. En todas las casas hay un altar que veneran.
yo creo que ya hacen una mezcla y tienen a la Virgen de Guadalupe y al lado tienen a la Santa Muerte. Yo creo que ya se ha colocado en casi todas las casas de un montón de personas, ¿no? ¿No tuvisteis problemas en el barrio de Tepito? Pues al final no tuvimos problemas, tuvimos mucha suerte. Yo creo que bueno, nos acompañó la suerte. También fueron unos días que la policía estaba haciendo una redada importantísima. Había policía por todos los rincones. Entrar al barrio fue algo complicado. Había controles policiales en todos los sitios. Ese fin de semana en el que estuvimos nosotros, creo que hubo 150 o 200 detenciones de pequeños narcos y de delincuentes, con lo cual la policía tenía, yo creo que tomado en estado de sitio el barrio, y por eso yo creo que nos libramos de tener algo, de enfrentarnos más al peligro, ¿no? Uh-huh. Curioso, hay un grupo de personas que siguen mucho esta devoción de la Santa Muerte. Os damos datos de ellos dentro de un momentito. Curioso que los narcotraficantes, o muchos de ellos, narcosatánicos les llaman también, hayan tenido o tengan esa relación con la Santa Muerte, ¿no? Esa devoción. Desde luego, y fíjate lo que estabas narrando aquí, que yo tenía unas declaraciones de uno de los policías que estuvieron en ese altercado. Déjame que diga que esto forma parte de la historia de Perdita de Durango, que Ales de la Iglesia hizo esa película con ellos, basada en un hecho real, en un caso real, que bueno, que encontraron con 12 cadáveres en una casa, que se había visto que se había hecho vudú con ellos, y el policía decía algo así como: es horrible, como un matadero humano, no he visto nada igual en mis 15 años de policía, ¿no? Encontrarse con esto de cara a cara debe ser bastante impresionante, ¿no? Porque yo he estado buscando fotografías y artículos durante todos estos días y me he encontrado auténticas barbaridades, ¿no? Hace 2 semanas encontraba en Tamaulipas una fosa con casi 200 cadáveres de personas que los habían asesinado a palos, o sea, no siquiera habían gastado una bala en matarlos. Son cerca de 40.000 muertos los que llevan desde que entró en el 2006 el presidente Calderón intentando acabar con el narcotráfico. Y dentro de todo esto nos encontramos con personajes verdaderamente terribles, ¿no? Estabas hablando de eso, de esa situación que se habían encontrado, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, de uno de los mayores narcotraficantes que detuvieron, uno de los más peligrosos, que había asesinado a cerca de 300 enemigos y los había disuelto en ácido, ¿no? Te puedo contar de narcotraficantes, de uno de ellos en concreto, que a los peores enemigos que tenía los asesinaba y los cocinaba y se los comía, ¿no? Se comía a sus enemigos, ¿no? Y luego, pues, mutilaciones que vemos a diario. Hemos visto hace poco, pues, de la discoteca en la que llegan y tiran 3 o 4 cabezas de enemigos que les habían seccionado la cabeza, y las tiran las cabezas sobre la pista de baile, con todo el mundo aterrorizado. Cómo dejan esas bueno, pues marcas con mantas que cuelgan de las personas que quieren acabar con ellas. Vemos el cadáver de una mujer, tú lo has visto, la pelirroja, que colgaron de un puente y que bueno, pues ahorcaron con un mensaje en la espalda pintado. Vemos auténticas atrocidades, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues yo creo que como estamos hablando, yo creo que vienen de esa cultura de sus ancestros, en la que yo creo que la violencia era importante y era de uso cotidiano, y yo creo que se mantiene intentando, pues, ganar el poderío, ¿no? Es decir, a ver quién es más violento y a ver quién termina asustando más a su enemigo, ¿no? Y de ahí esa brutalidad y esa violencia que emplean, ¿no? Pero violencia, por ejemplo, como estoy viendo aquí, por ejemplo, con un titular: México busca al niño sicario de 12 años que trabaja para el narcotráfico, ¿no? Es uno de los sicarios más buscados ahora mismo en México. Tiene 12 años el chaval y mata a sus enemigos destrozándoles, les amputa los miembros, les corta la cabeza y los genitales, y es un poco su firma, ¿no? Y este chaval tiene 13 años y le está buscando ahora mismo la policía de México, ¿no? Déjame que escuchemos noticias sacados de los informativos de cosas que pasan allí. Un segundito. Mira, allá va, mira. La raza, mira. ¿Para qué? Que antes tira. Al tiro, güey, viene para acá, güey. Ay, qué pénsala, güey. Vámonos para acá mejor. Es cierto, güey. Estamos de volada, la verga. No mames, güey. Mira la troca, güey. Ahí se quedó, ¿ah? Ahí se quedó el güey. Al tiro, güey. Al tiro. Coges una cámara. No estamos diciendo que esto ocurra en todo México. Evidentemente, México es un país increíble, al que adoramos, llamamos, pero desgraciadamente
hay un pequeño sector raro ahí de... Sí, todo lo que está pegado a la frontera con Estados Unidos, pues Chihuahua, Durango, Tamaulipas, toda la parte norte, Ciudad Juárez, donde, bueno, estamos viendo, pues a diario, bueno, hace un mes se detenían 1.500 policías que estaban corruptos y que estaban trabajando para los narcos, que conseguían más dinero ayudando a los narcos que trabajando para la policía, ¿no? Con lo cual está muy dentro de la población, ¿no? Y bueno, ya se están haciendo con el control de muchas cosas. Por ejemplo, hace unos días aparecía en un pueblo, bueno, pues se han puesto a patrullar en ese pueblo porque los narcotraficantes llegan con taladores de árboles y con esos leñadores acaban con todos los árboles de la zona que a lo mejor no se pueden talar y se los llevan para venderlos, ¿no? O sea que ya no es solo el narcotráfico de droga y demás, sino que ya están instalados y se hacen con el control, por ejemplo, de los transportes o de la madera o de las energías de la zona, ¿no? Déjame que escuchemos un corte que tenemos de cosas informativos que hay en México y que relatan la situación. En Ciudad Juárez, Chihuahua, 11 personas detenidas y un muerto fue el saldo de un enfrentamiento entre policías federales y militares con un grupo de sicarios. Los hechos ocurrieron cuando los integrantes del operativo conjunto fueron agredidos con armas de fuego desde el interior de una casa cuando se dirigían a atender una emergencia. Los oficiales repelieron la agresión, la cual culminó con la detención de 7 hombres, 2 menores de 17 y 14 años y 4 mujeres, entre ellas una adolescente de 15 años. Además, se registró la muerte de un joven de 18 años. En el lugar fueron decomisadas 6 armas de fuego de diversos calibres y cientos de cartuchos útiles, así como 12 kilos de marihuana. No se andan con bromas con las armas, ¿eh? En algunos sitios he visto que tienen granadas y ayer me parece que vi en un informativo sacaban un vehículo que tenían los narcos, pues que pedazo de bicharraco, no sé cómo le llamaban. Aquí lo tienes. Sí, qué cosa tan increíble, ¿no? Bueno, pues además han ido mejorándolo, porque este vehículo cada vez era más anticuado, corría nada más que a 30 o 40 kilómetros por hora y ahora han conseguido ya que llegue casi a los 100 kilómetros por hora. Es como un auténtico tanque que utilizan, pueden ir cerca de 20 personas dentro, tienen ya hasta una ametralladora que pueden tener en la parte de arriba y bueno, pues ya es absolutamente casi como una guerra, ¿no? Los militares están aterrorizados porque se encuentran de repente con los narcos cara a cara y bueno, es una refriega con material bueno, pues con armamento bastante sofisticado, ¿no? Pero fíjate hasta dónde está llegando la cosa, que tengo aquí una información que me llamó el otro día también mucho la atención. Se ha creado en México los Caballeros Templarios. Han vuelto a salir y vuelven a salir, han aparecido en México y lo que están haciendo es un poco, bueno, pues ha creado esa orden en México, pues para... ¿En bueno o malo? En bueno, ellos parece ser, el otro día, mira, hay un cadáver aquí que le pusieron un mensaje, esto le va a pasar a todos los violadores, atentamente los Caballeros Templarios, se han creado ese grupo en México y están haciendo un poco como de salvaguarda para todos aquellos que bueno, pues que intenten hacer, pues eso, violaciones o robos o matanzas, ¿no? O sea que... Un poco como, no sé si vengadores o... Sí. Así se hacen llamar los templarios, ¿no? O sea, los nuevos templarios. Qué curioso. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 900-137-137 por si queréis preguntar o participar en ese concurso que tenemos. 5 entradas dobles para ir a ver a un personaje que enseguida os vamos a decir en Valencia y 3 libros de estos vigilantes de los días de Alberto Granados, nuestro invitado. Una historia que habla un poco de todo esto que estamos narrando. Tenemos un corte que has traído de un periodista también, ¿no? Que vamos a escucharlo. Cuéntame quién es o... La verdad es que me ha llamado mucho la atención. Este es un periodista, se llama Jorge Tenorio, es un periodista mexicano y me ha pasado el corte un compañero, se llama Alejandro Sánchez, de un programa que se llama La Otra Mirada, en el que este hombre pues le estaba narrando algo que había vivido en primera persona y yo dije, es que lo han sacado de mi novela, porque es que todo lo que yo me podría haber imaginado, yo creo que esto era incluso peor, ¿no? Es una historia espeluznante que la narra un periodista en primera persona y que deja verdaderamente impresionado, ¿no? Atentos, que es una historia dura. Indígena de Salvador, es salvadoreña. Ella se supone que, bueno, pues vende su cuerpo, la detiene, la sube a la camioneta, la golpea y luego le da cocaína. Incluso le dice a la detenida, usa la cocaína, la muchacha la usa y luego la pone a hacer actos sexuales en la camioneta. Todo está grabado. Después la muchacha quiere escaparse y el agente de migración la golpea hasta que la desmaya. Después de que la desmaya, y recupera, porque debe tener unos 19 años,
recupera el conocimiento, y hay una llamada que él hace por celular a un norteamericano que se supone vive en Ciudad Juárez y le dice, te voy a vender una muchacha, te la voy a llevar, te vas a encargar de ella. Y entonces le dice, por cierto, si vas a matarla, ya no tires los cuerpos donde acostumbras, porque ya se dieron cuenta de que, bueno, pues estás utilizando ese lugar. Después pasa unos minutos, llega el gringo, se la vende y ya se encarga el gringo, así el norteamericano, se encarga de tener a esta muchacha. Es Fíjate, cuando leas la novela comprenderás lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque es como si hubieran sacado uno de los capítulos del libro y lo hubieran hecho realidad, ¿no? Porque yo en tu caso es ficciono con que hay un grupo de poderosos, de gente de mucho dinero, que pagan lo que sea por encontrar chicas y hacer con ellas lo que les apetezca, ¿no? Algo que yo había ficcionado, aunque siempre en la red se ha hablado de que existen ese tipo de asesinatos por dinero y que se puede conseguir todo lo que uno quiera por dinero. En este caso lo narraba este periodista, eran unos narcos, en este caso salvadoreños, pero para que viéramos la intensidad de cómo, bueno, pues hacen una llamada, en este caso decían que un americano, oye, tenemos aquí la muchacha, te la mandamos, y es un envío más, ¿no? Es una mercancía más que se comercia con ella, ¿no? Y es absolutamente, bueno, estaba contando un suceso que él vivió en primera persona, ¿no? Y una conversación que incluso escuchó, donde decía, no tires ya los cadáveres ahí, que ahí ya te han localizado, tíralos en otro sitio. La verdad es que es verdaderamente impresionante, ¿no? Tremendo. Ciudad Juárez, ¿estuviste? Querías ir a Ciudad Juárez, ¿no? Quería ir, pero bueno, pues al final no conseguí el contacto adecuado, no me lo recomendaron, y bueno, al final se me complicó todo porque está bastante lejos de México, hay que ir en avión, son casi 3 horas y media de avión, y todo se me complicó. Me hubiera gustado porque he vivido, claro, tengo varios capítulos en Ciudad Juárez y lo he vivido con mucha intensidad, casi como si hubiera estado ahí, ¿no? Al final los vídeos, el Google Maps, todo el meterte dentro de esas calles, he podido pasear con el Street View por aquellas calles y me las conozco casi como si hubiera estado, y me hubiera gustado haber estado allí, ¿no? Pero verdaderamente es bastante peligroso para un extranjero, ¿no? Un poco parece ser el centro de toda esa movida. Vuelvo a insistir que no estamos diciendo que esto ocurra en todo México, como en todas las partes hay cosas extrañas, pero lo curioso es que muchos de estos grupos, los narcos satánicos, tienen una fe increíble en esa señora. Sí, y la veneran y dan dinero en las iglesias. Yo creo que muchas de ellas se mantienen gracias a, bueno, pues a los donativos que dan estos narcos, porque en el fondo también todos estos narcos que han surgido, pues en el fondo también temen mucho, ¿no?, que les vaya a pasar algo, y son creyentes a su manera, ¿no? Y casi todos veneran la Santa Muerte, y los narcocorridos, al final, esas canciones que se hacen con narcotraficantes, también tienen a la Santa como protagonista, o sea que está muy metido dentro de esta sociedad, ¿no? Alguna gente pregunta si la vida vale menos allí que en nuestro mundo. Vale poco si uno tiene los contactos adecuados, ¿no? Además, hay una escena en la novela que a mí me gusta mucho, porque le está diciendo alguien a este narco, como diciendo, no, es que la vida no tenía precio, porque... Y el narco le mira así y dice, ¿cómo que no tiene precio? Yo te digo a ti que tengo hombres que por $300 podrían acabar con quien yo quisiera mañana mismo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco así, ¿no? Yo creo que si tienes los medios, tienes dinero y sabes por dónde moverte, automáticamente puedes cargarte a quien quieras, ¿no? Yeah. Desde tu punto de vista, a punto de terminar ya, ¿hay alguna solución para esto de los narcos satánicos? Está muy complicado. Yo creo, en primero, tiene que ser una solución que venga también de fuera. Es decir, México solo no puede con este problema. Yo creo que tiene que venir ejército y policía de otros lugares también para que no esté tan metida dentro, y yo creo que hay que hacer una solución de abajo hacia arriba. Es decir, lo que hizo Calderón es cargarse a los grandes líderes de todos los carteles, pero claro, debajo de esos líderes había otros 5 o 6 que ahora se pelean entre ellos para quedarse con el cartel determinado, y en vez de tener 6 líderes ahora tenemos 40 o 50 que se están matando también entre ellos, ¿no? Y luego, sobre todo, hay que hacer algo de abajo hacia arriba. Hay que dar solución a la juventud, hay que meterse en las escuelas, hay que cambiar la filosofía, porque al final el narco está de moda. Es que las camisetas con las que detuvieron, por ejemplo, pues a este narcotraficante que era el Barbie, le llamaban la Barbie, que ha sido uno de los más famosos, la camiseta con la que le detuvieron es la que más se vende en el mercado negro. Es decir, los jóvenes, los chavales de 15, 16 años quieren vestir como los narcos, quieren ser como los narcos. Y eso de la única manera que se soluciona es con mucha cultura, metiéndose en las escuelas y creando puestos de trabajo para todos los que están allí, ¿no?
Pues con esta música te despido, Alberto. Los vigilantes de los días. Una historia en la que mezclas narcos, mezclas mayas, mezclas un montón de historias, ¿no? Sí, yo creo que si no lo que hubiera hecho aposta no hubiera salido tan bien, porque tiene toda acción, tiene asesinatos, tiene amor, tiene aventura, tiene gastronomía, tiene mucho México en vena. ¿Cómo nos podemos informar de ello? Bueno, pues la página web en albertogranados.com, ahí tienes toda la información, tenemos fotos, tenemos el dossier de prensa, hay un montón de vídeos, o sea que yo creo que es una buena manera. Y mañana en la Feria del Libro, a la 1 de la tarde la presento en el pabellón Carmen Martín Gaite, se llama el pabellón central, uno de los pabellones centrales. A la 1 de la tarde presentaré la novela, pondremos vídeos, pasaremos un buen rato hablando de la Santa Muerte. Si queréis conocer a nuestro invitado, estar con él un ratito, ya sabéis, mañana. Gracias, mucho éxito. Los vigilantes de los días, curioso título. Ha sido un placer. Espero verte pronto, que la Santa Muerte y todos los santos de los cielos te sigan protegiéndote de todo lo que te mereces. Igualmente. Un placer, gracias. Y nosotros hacemos una mínima pausa para que lleguen las noticias, los servicios informativos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Después regresamos. Os vamos a develar ese concurso. 5 entradas dobles tenemos para ir en Valencia a ver un espectáculo chulo y 3 libros de estos vigilantes de los días de Alberto Granados. Y hay muchos más temas esperando. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos. Tras las noticias tenemos mucho que contaros aquí en Radio Nacional de España. Las 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Aquí regresamos. Segunda hora del Espacio en Blanco en esta primera edición. Y saludar a toda la gente que nos escucha en la radio online en muchas partes del mundo. Especialmente a Manolo Soto y Claudia Sousa desde Fortaleza, y también mandar saludos a alguien que nos escribió una carta, María Sánchez desde Alozaina en Málaga. Gracias por escucharnos a estas horas, gracias por esa carta tan cariñosa, gracias. Y ahora, antes de marcharnos a Jordania, daros algunos datos. Primero, contestar algunas preguntas que nos habéis hecho acerca de la hipnosis. Este invitado que viene nos lo cuenta y nos desvela el concurso que tenemos. 5 entradas dobles para ver a este señor y unas cuantas cosas más. Hemos recibido algunas preguntas acerca de la hipnosis y como en este programa algunas veces ha venido a asombrarnos nuestro compañero y amigo Jorge Astiano, nos ponemos en contacto con él para ver qué nos cuenta. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Triunfando por ahí. Audiencia, bien, sí. Mira, pues la verdad es que contento porque, bueno, cada vez el espectáculo de hipnosis que tengo yo, que es Alucina, sí, en el que la gente puede experimentar, puede ver, puede pues vivir un poco toda esta experiencia de la hipnosis, pues la verdad cada vez está teniendo mejor aceptación, resultado, la gente se está pasando mucho la voz y ahora pues vuelvo otra vez a Valencia. Sí, espera, ahora dentro de un momentito damos esa información. Déjame que te haga dos preguntitas que nos hacían los oyentes. A raíz, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Neptuno, fue? Haciendo esa noche en blanco, año ha sido, la gente alucinaba, quizá como el título de ese trabajo que tú haces, pero dicen si realmente la gente se queda hipnotizada tan rápido, si es así de fácil, si entras en ese estado tan profundo y que lo puedas explicar. ¿Qué es eso de la hipnosis? Sí, a ver, bueno, la hipnosis básicamente, para definirlo muy rápido, de una forma muy sencilla, es un estado que es diferente al estado de vigilia, el estado en el que estamos normalmente alerta, ¿no? Es un estado de conciencia que se parece mucho al estado en el que estamos a punto de quedarnos dormidos y donde estamos como conscientes de nuestro entorno, pero al mismo tiempo empezamos a mezclar la imaginación, los sueños, la fantasía, en ese estado de como ensoñación. Uh-huh. En ese estado de sueño, que algunas personas también le llaman trance, un trance hipnótico, uh-huh, en ese estado estamos mucho más abiertos a la sugestión, nuestra mente inconsciente toma protagonismo y por lo tanto también nuestra imaginación. Y entonces en ese estado todas las sugestiones que se den normalmente son mucho más aceptadas por esa mente inconsciente, y la mente inconsciente tiene una característica que no hace una diferencia entre lo real, lo que percibimos a través de los sentidos, y lo que imaginamos. Así que esas sugestiones pasan a través de la imaginación y se van convirtiendo en realidad a las personas que la escuchan. Eso te iba a preguntar, porque tú a veces, yo veía el otro día allí como hacías que la gente, bueno, que se miraran a todos o que ellos estuvieran desnudos, el público estaba desnudo. Es decir, hay cosas que es muy difícil que uno se llegue a creer, a no ser que estén ahí un poquito tocados, ¿no? Y sin embargo se consigue con la hipnosis, ¿no? Sí, porque en la hipnosis lo que hacemos es que a través de ese estado muy receptivo y de alta sugestionabilidad
hay personas que tienen una gran capacidad de crear lo que se llaman alucinaciones, ¿no? Alucinaciones tanto positivas como negativas, y es como si estuvieran en un estado de sueño, como de sonambulístico, en el que están con los ojos abiertos, pero sin embargo ellos están interpretando eso que están imaginando y lo están aceptando como si lo estuvieran viendo, a pesar de que les está llegando la información a través de los ojos, de los oídos. Sin embargo, su cerebro filtra esa parte y les hace creer de alguna manera que están en esa situación, ven, por ejemplo, no ven a la gente o no ven a una persona, o ven a una persona desnuda cuando no lo está, ¿no? Cosas muy interesantes que llegan a ser muy reales, ¿eh? Sí, para algunas personas. No todas las personas tienen la capacidad o tan inmediata de tener alucinaciones negativas o positivas, ¿no? Eso es de las cosas más difíciles en hipnosis, porque requiere una persona que pueda entrar en un estado, lo que se llama sonambulístico o estado profundo de hipnosis, ¿no? Para poderlo experimentar. Vale, y si hay muchas aplicaciones, hemos hablado de algunas de ellas. Tú concretamente trabajas para dejar de fumar y en muy pocas sesiones haces que la gente se aparte un poco de esa necesidad. A ver, ¿por qué funciona? Porque como trabajamos a nivel inconsciente, el hábito de fumar está arraigado después de tantos años de fumar o tanto tiempo de fumar. La parte fisiológica es una parte de la adicción, pero también tenemos una adicción psicológica, ¿no? Una cuestión de hábito que se puede eliminar muy fácilmente con hipnosis, porque a veces nos autoconvencemos de que va a ser muy difícil fumar y que nos va a dar mucho mono, y obviamente cuando dejamos de fumar reaccionamos a esa autosugestión que nos damos. Entonces, en la hipnosis, en estas sesiones de hipnosis, que son 2 sesiones, lo que hago es sugestionarte que va a ser muy fácil, que no te vas ni a acordar del cigarro, que te vas a ver muy mal si te lo intentas fumar, porque vas a recordar como si fuera el primer cigarro que te fumaste, como si nunca hubieras empezado a fumar, y la gente tiene esa sensación. De pronto dice, oye, es que casi no he pensado, ni tengo ganas de fumar, o si fumo me sabe mal. Y las reacciones son muy positivas siempre y cuando la persona también tenga una buena predisposición a dejar de fumar. ¿Y deja de fumar? Sí, dejan de fumar. Con 2 sesiones yo tengo un 80% más o menos, 75-80% de éxito. Piensa que la gente que viene obviamente es gente que ya viene con un interés de dejar de fumar, ¿no? Claro. Eso tendremos que comprobarlo. Déjame un poquito de música. Ese señor, que es un compañero nuestro, va a estar en Valencia. Ese es el objeto del premio que estamos regalando esta noche. En un momento os informamos. Dime la fecha donde te pueden ver en Valencia, Jorge, que nos vamos corriendo. Mira, sí, es el viernes 3 de junio, este viernes que viene, el siguiente, a las 23 horas en el Teatro Flumen de Valencia. Teatro Flumen. Sí, si lo pueden encontrar en la página de internet es teatroflumen.es. Perfecto. Viernes 3 de junio, 23 horas en el Teatro Flumen. ¿Más información en tu página web? Sí, en mi página web, que es astiaro.com. Astiaro.com. Perfecto, Jorge, un placer. Valencia, la semana que viene, si quieres ver a este personaje. Gracias, te veo prontito y te emplazo a venir al programa. Tenemos que seguir investigando más eso de la hipnosis, ¿vale? Claro que sí, cuando quieras, y muchísimas gracias. Y regalamos esas 5 entradas para las personas que te llamen. Va a ser un placer y van a disfrutar mucho. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Hasta pronto y nos vemos pronto en otro espectáculo de hipnosis. Te deseo todo lo mejor. Gracias. Hasta luego. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:14, 2:14 en las Islas Canarias. Seguimos en directo y cambiamos de escenario. Y antes de que llegue Fran Contreras con algunos de sus temas, nos vamos hasta Jordania a hablar un poco de actualidad. Ya veréis qué extraño y curioso descubrimiento. Hace poco todos los medios de comunicación nos sorprendían con una noticia que reflejaba que se habían encontrado extraños, no manuscritos, no sé cómo decirlo, libros de plomo en un lugar en Jordania, y que podía cambiar incluso la visión de Jesús y la historia conocida. Cuando hablamos de tiempos antiguos, tenemos a nuestro especial compañero experto Antonio Piñero. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal, Miguel? Y encantado de saludar a todos los que nos oyen. Para mí un placer que estés con nosotros. Catedrático neotestamentario, ¿qué significa eso? Es que vaya cosas extrañas. Catedrático de Filología del Nuevo Testamento, es decir, que me dedico a la literatura del cristianismo primitivo, por tanto muy apropiado para el tema de hoy. ¿Y cuántas lenguas hablas de esas o entiendes de esas raras, extrañas, antiguas? Pues ya sabes que por deformación profesional me ha tenido que pasarse media vida estudiando para entender de mala manera
Pues en honor a la verdad, para ser un buen filólogo del Nuevo Testamento hay que estudiar 8 lenguas antiguas. 8 lenguas. Hebreo, arameo, latín, griego, copto, siríaco, eslavo antiguo. Son lenguas etíope también, son lenguas en las que se ha transmitido una buena parte del Nuevo Testamento, apócrifos, o también, digamos, versiones muy importantes, pero ya dependiendo de lo que haga cada uno, claro, no podemos dominar todo eso, sino simplemente pues para andar, digamos, por casa, la lengua del Nuevo Testamento en concreto, es decir, textos que se refieren al Nuevo Testamento, no toda la literatura, y entonces lo que se hace a lo largo de la vida es que uno se va restringiendo. Por ejemplo, hay muchos compañeros que dicen, bueno, yo voy a estudiar, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Y entonces se especializan en copto y estudian el cristianismo de Egipto. U otros dicen, voy a estudiar, como quizás en el día de hoy, en la zona de Jordania, de Siria, y entonces pues estudian, digamos, el siríaco antiguo, que es muy parecido al arameo, la lengua que habló Jesús. Es decir, que cada uno vamos buscando un poco la especialidad, porque es que no es posible abarcar. Ya. Hay un pueblo todavía en Siria donde siguen hablando el arameo, el idioma que hablaba Cristo, bueno, ¿verdad? Sí, hay más bien, yo diría que un pueblo que es una zona, incluso en Irak también hay Malula y tal, otra serie de zonas en las que se ha conservado el arameo, del mismo modo que, de algún modo, en la liturgia en Egipto se ha conservado la antigua lengua de los faraones, la liturgia de los coptos, porque al fin y al cabo pues es una evolución. O sea que sí, son pequeños enclaves. Ahora yo me temo que esta sea la última generación, del mismo modo que desgraciadamente se está perdiendo entre los judíos sefardíes pues el español antiguo del siglo XVI. Ya, desgraciadamente. Desgraciadamente, más o menos así. Sí. Una de las últimas veces que hablé con Antonio Piñero estaba bajándose de un coche, de un taxi, llegaba de Jordania. ¿No habrías ido a ver estos 70 manuscritos de una antigüedad de 2000 años que la prensa nos ha llenado la cabeza con la noticia? Bueno, entonces yo no lo sabía, eso ha sido ahora. Yo diría que tú sabes que desde hace unos años, y eso me ha llamado la atención, no sé si a ti, Miguel, que estás mejor informado que yo, que ¿no te has dado cuenta que cuando viene Semana Santa aparecen desde hace unos años siempre descubrimientos sensacionales relacionados de algún modo con el cristianismo primitivo y con Israel? Eso a mí me llama la atención. Vamos a dejarlo así. Pero yo entonces lo que sí puedo decir es que en Amán, que es donde estuve, allí se conserva curiosamente en el Museo de Amán el único manuscrito de los famosos textos de Qumran, de los manuscritos del Mar Muerto, que no es en pergamino o en papiro, sino que está escrito, como tú dices, en un libro, pero bueno, no es un libro, es un, digamos, le llamamos libro genéricamente, es un rollo, y sus páginas, o la página esa enrollada, es en cobre. Estos libros son exactamente igual. Las páginas de dentro son de láminas finas de cobre, y todo el entorno, para darle consistencia, pues es en donde se emplea el plomo. Qué curioso, ¿no? Pues sí, yo diría que tener lo que se ha hecho eco la prensa, y hemos visto algunas fotos de algunos ejemplares que son, digamos, tamaño folio aproximadamente, otros son un poquito más pequeños, que podríamos decir de bolsillo, pero bueno, metes un libro de plomo en el bolsillo, creo que se te hace un agujero. Bueno, pues lo que yo te puedo decir es, por lo que he visto en las fotografías, y son parcos ya en mostrar esas fotos, y además las están vendiendo bastante caras, pues yo te diría que quien tuviera, el grupo que fuere, eso lo podemos hablar ahora, quien tuviera 70 libros de plomo de la época antigua, pongamos entre el siglo I de nuestra era y el V. 500 libros de plomo, algunos con dibujos, digamos, tallados en bajo relieve, y hojas de bronce finamente escritas, que es obra de orfebrería el tallarlo, debía ser un grupo inmensamente rico. Inmensamente rico. Si resulta que se reunían los judíos en toda la época y ellos mismos no tenían en casa un ejemplar de la ley, y había algunas sinagogas que no tenían un ejemplar completo de la Biblia, sino solamente lo que nosotros llamamos hoy florilegios, ¿no? Pues trozos, digamos, selectos para ir leyendo, y se prestaban los libros. Pues imagínate qué grupo más rico tendría que ser aquel que en sus saberes
tenía 70 sí, libros. 70 libros, qué curioso. Es una cosa increíble. Vamos a contar mínima y rápidamente, si quieres, la historia. ¿Dónde se han encontrado? ¿En Jordania o en Israel? Porque hay una controversia. Los jordanos parece que dicen que igual lo han traído de Strangis. Sí, lo decimos brevemente, ¿vale? Sí, cuando quieras. Los libros parece ser, según cuentan, y aquí hay que poner paréntesis a todo lo que se dice, y es lo que yo he leído en la prensa extranjera y luego reproducido nacional, que se encontraron en las montañas al norte de Amán. Pero que el que lo encontró era un beduino, y esta gente pues se mueve de un sitio a otro y por ahí pues las fronteras son permeables, lo fue pasando de contrabando todo Israel. Y ahora dicen que el dueño, que es un privado, pues lo ha depositado en Israel porque cree que allí está más seguro. Parece ser que ahora están en Israel. Hassan Said, aparece el nombre del beduino que lo encontró. Decía que lo tenía su familia desde hace 100 años, o sea, que no es un descubrimiento reciente físicamente, los libros, me refiero. Sí, eso es lo que ha dicho, que lo tenía hace mucho tiempo. Bien, bueno, pues es posible, ahí ya no nos podemos meter porque ciertamente los manuscritos por el óxido, te hablo y hablo a nuestros oyentes solamente por lo que han dicho algunos expertos ingleses y por lo que se ve por las fotos, porque es que no dejan verlos físicamente ni aunque quisiéramos. Esos libros ciertamente por el óxido que tienen y tal, desde luego son muy antiguos. Ajá. Se habla de 1800 a 2000 años de antigüedad incluso. Sí, se ha dicho que son los primeros libros de los cristianos primitivos, y por eso tú decías antes, en la introducción... Que nadie mejor que tú para hablar de ello. Ajá. Sí, que si es verdad eso, hombre, pues habría que repensarse algunas cosas. Pero la pregunta ¿es verdad? Espera, no nos la hagamos todavía. Vamos a contar cosas. Se dice que se encontró una cueva en el desierto jordano al norte, se inundaron 2 nichos y en uno de ellos, bueno, aparecieron, parece, todas estas figuras. Primera pregunta, los cristianos, o sea, ¿cómo se sabe que son cristianos y no son judíos? No se sabe con estricta seguridad que son cristianos, sino son judíos porque están escritos en hebreo. En hebreo. Ahora bien, en algunas de las fotos han aparecido como una cruz sin la representación de Jesús, ¿no? Y algún signo que se ha interpretado como cristiano. Y entonces alguien ha dicho que al estar escritos en hebreo y en una escritura hebrea antigua, es decir, de aproximadamente de la época de la rebelión de los macabeos, que es en el siglo II antes de Cristo. Es decir, el tipo de escritura lo conocemos perfectamente porque hay tantos manuscritos y pergaminos que se pueden datar más o menos con el carbono 14, etcétera, que ya conocemos el tipo de escritura que era de cada época. Pues bien, el tipo de escritura es hebreo, del 200 antes de Cristo, o sea, una escritura voluntariamente antigua para un libro, digamos, esotérico, y el hebreo pues no se entiende. No se entiende en absoluto. Luego están encriptados. Es algo así como cuando, por ejemplo, el yiddish, ¿no? El yiddish es alemán, un alemán del siglo XVI, pero está aljamiado, quiere decir que está escrito en otro alfabeto. Y a lo mejor esto pues es una lengua que no entendemos, que está escrito con alfabeto hebreo para despistar. Por ejemplo, el Karshuni. El Karshuni es siríaco. Cuando entraron en Siria los árabes en el siglo VII, con la fuerza de sus ejércitos, empezaron a escribir siríaco, textos cristianos, pero lo hacían con grafía árabe. Claro, la gente que no tenía ni idea, pues decía, esto son escritos de locos. Pues algo parecido, es decir, que si es algo de verdad, que es como libros esotéricos encriptados, pues realmente tiene que ser monumental, porque son 70 libros. 70, sí. Dime una cosa, ¿los cristianos tenían costumbre de escribir en libros hechos de plomo o de cobre? No, en alguna parte he leído, en alguna parte he leído que defendían que eran cristianos porque los cristianos escribían en este tipo de libros y... Pero vamos a ver, ¿quién puede decir eso? Quien diga eso, sinceramente creo, porque ahora lo que nos estamos jugando es que partimos de textos que pueden tener de 1800 o más, 2000 años. Es más, uno de los investigadores británico que les han permitido estudiarlos un tanto solo, afirma que son escritos de los primeros cristianos de la comunidad de Jerusalén, que nosotros lo sabemos, entre comillas,
que dudamos de la noticia, pero bueno, lo sabemos por el historiador Eusebio de Cesarea, que lo cuenta en su Historia Eclesiástica, que antes de que cayera Jerusalén bajo las tropas del futuro emperador Tito, entonces su padre fue emperador, Vespasiano, pues se escaparon por un aviso del cielo y se fueron de una Jerusalén que todavía no estaba herméticamente cercada y se fueron a Siria. Vamos a ver. Entonces, si se trata de ese tipo de cristianos, y tú ya me preguntas, ese tipo de cristianos, que es el que tendría valor para revolucionar toda la historia del cristianismo primitivo, ¿tenía costumbre de escribir en cobre y en plomo? Te repito que no. Que no, ya. Pues, ni siquiera tenía costumbre de tener tantos libros. Ya. La noticia decía que era la prueba quizá definitiva que los cristianos escriben así, que curioso. Pues a mí me parece que el que diga eso se lo ha inventado. Se lo ha inventado. Como muchas cosas, que luego hablaremos de ello, ¿no? ¿Qué cantidad de simplezas decimos cuando no conocemos estos temas, ¿verdad? Y hay que acudir a vosotros, a los especialistas, para poner los puntos sobre las sillas, porque muchos periodistas copian y pegan, y de una noticia que no tiene pocos visos de realidad se monta toda una historia, y se amplifica, además, o sea que unos amplifican un poquito y otros, y entonces al final la bola de nieve es inmensa. Sí. Decían también que el examen de la escritura que se había hecho por estos profesores ingleses, decían que demostraba que era escritura semítica, arcaica, de la época de Jesucristo. No, te digo que no, es anterior a Jesucristo. Es semítica, es arcaica y anterior a Jesucristo. Es decir, mi opinión es que alguien ha imitado escritura antigua. Es como si tú ahora mismo, ¿no? Vamos a suponer que aquí ahora le quieres vender a un turista un romance antiguo del siglo XVI. Pues ¿qué tipo de escritura imitas? ¿La actual o la del XVI? Evidentemente la del 16, ¿no? Bueno, pues lo mismo aquí, si tú estás escribiendo libros esotéricos y quieres, digamos, mantener una doctrina secreta o algo así, y ya sabemos que en la antigüedad todo se pensaba que todo, cuanto más antiguo fuera, más venerable. No es como ahora, que queremos lo nuevo. Entonces, si alguien quiere hacer un libro venerable, ¿qué tipo de escritura hace? Pues arcaica. Ya, se decía también que había mapas de la ciudad de Jerusalén, evidentemente antigua de aquel tiempo, cruces como la de Jesucristo, donde lo crucificaron, aunque era una costumbre muy típica de los romanos en aquel tiempo, y un retrato de Alejandro Magno y una figura de un cocodrilo. ¿Qué podría significar esto? Sí, eso es cierto. Sí, yo lo he visto en una foto. Desde luego, para mí, si el texto está en hebreo y realmente la cruz, empezamos por lo de la cruz, ¿no? Una cruz que además no tiene el Cristo puesto, para mí, por lo que yo sé del cristianismo primitivo, ya te puedo decir que eso me pone sobre la pista de empezar a sospechar que no pueden ser tan antiguos como se ha dicho, es decir, de hace 2 años, sino que serían de en torno al siglo V. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo primitivo no se jactaba de tener la cruz como emblema. La cruz empieza a ser un emblema del cristianismo en torno al siglo V. Hombre, es verdad que aparece alguna que otra vez en alguna que otra tumba, pero digamos no es una cosa, o en las criptas de las catacumbas, alguna rara vez, pero el símbolo de los cristianos en esta época era un pez, y un pez en griego, porque el pez en griego, Ixus, si tú coges todas las letras, se lee Jesús, Cristo, Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Entonces, imagínate, yo creo que ha salido en alguna película o algo así, ¿no? Que alguien, para conocer a otro cristiano, cogía una vara y en la arena del suelo, pues pintaba rápidamente con un mismo trazo un pez. Pintaba así un pez, ¿no? La forma del pez y la cola, y decía, este es cristiano. Pero una cruz, nunca, jamás. Hasta el siglo V. Así que yo sospecho que esto nos da una pista. Ya. ¿Y lo de Alejandro Magno? Lo de Alejandro Magno nos indica que también no es cristiano, por la sencilla razón de que Alejandro se había divinizado. Es uno de las primeras muestras de personajes en la antigüedad, no la primera, pero sí de las primeras, que exige a sí mismo, así parece, en una carta que se escribe a todas las comunas de Grecia y que se leen en unos Juegos Olímpicos,
que exige que se le venere de algún modo como benefactor o divinidad, digamos, en la tierra. Entonces resulta que los primeros cristianos, si tienen algún problema, es justamente en contra de eso. El emperador, desde Augusto, se presentaba, en todo caso, como descendiente de Julio César, como de alguna manera aureolado pues con la potencia que tuvo Alejandro. Y realmente sabemos perfectamente que desde Julio César, pero sobre todo desde la época de Tiberio y sobre todo en el Oriente, se exigía de algún modo un culto a la imagen, al genio, al numen del emperador, y sabemos perfectamente que los cristianos eso no lo hacían. Se oponían a eso porque para ellos el único ser divino, humano y divino a la vez, era Jesús. El único benefactor, Jesús. El único que traía la salvación, Jesús, y no el emperador y la paz. Así que es muy extraño que unos cristianos primitivos, y sobre todo de esa época, se dedicaran a poner en un libro suyo, y luego si quieres hablamos de si los cristianos de esa época tenían mucho dinero o no. Pusieran un libro de Alejandro Magno ahí con esa estatua en la que es un busto con su cabeza que está representando a Alejandro como hijo de Amón, es decir, la encarnación del faraón. ¿Y el cocodrilo qué podría significar? El cocodrilo significa el Nilo. El Nilo. Es decir, Alejandro Magno, al ser declarado hijo de Amón y al ser declarado por conquista hijo legítimo de los faraones, naturalmente es el señor de Egipto. ¿Tenían mucho dinero los antiguos cristianos o eran más bien Yo diría parcos? una cosa, los antiguos cristianos en líneas generales hasta el siglo II siempre se ha dicho que era gente esclava, pobres, así, al estilo de lo que aparecen en películas como Espartaco y todos esos, gente así, desarrapada, esclavos y tal. No es verdad. Ciertamente, más bien, los cristianos eran de clase media en líneas generales, pero si tenemos en cuenta, si unimos a los cristianos de la Iglesia de Jerusalén, que es la Iglesia Madre, con otros cristianos que son comunidades fundadas por Pablo en tierras de paganos. Normalmente, quienes se convierten eran gente de la clase media, lo que pasa es que aportaban también toda su familia y a los esclavos, a los niños, etcétera. Es decir, que tenemos que decir a nuestros oyentes, no podemos decir históricamente que los cristianos eran súper pobres. Ahora, en concreto, la iglesia que está en cuestión aquí, puesto que los manuscritos están escritos en hebreo, era rica, la de Jerusalén ni hablar. Era pobre. El que haya leído los Hechos de los Apóstoles al principio saben que la comunidad de Jerusalén se empobreció porque estaban esperando que Jesús, como Mesías, viniera pronto y no venía, vendieron todos sus bienes y se quedaron sin nada. Cuenta tanto los Hechos, bueno, los Hechos lo ocultan bastante, pero sí las cartas de Pablo, que una de las cosas que le habían pedido los dirigentes de los judío-cristianos en Jerusalén era que se acordara de ellos, y Pablo lo hizo diversas, digamos, colectas de dinero y fue con ese dinero a Jerusalén y se lo llevó. Bueno, allí fue donde lo cogieron, ¿no? Pero realmente la iglesia de Jerusalén, digamos, no tenía ni un ochavo. Para ir terminando, Antonio, ¿en aquel tiempo era típico hacer esa serie de libros en bronce y en cobre o no? Tampoco. No. En absoluto no, porque ni en la Biblioteca de Alejandría de Cesarea ni en Roma no. Eso, para mí, eso es una secta tardía, muy tardía, y además de gente absolutamente rica. Y si quieres que terminemos, podemos decirle a la gente, vamos a ver, nosotros sabemos que en todo caso, si es verdad lo que dice Eusebio de Cesarea, esa comunidad de Jerusalén, que era la única que podía haber escrito en un hebreo antiguo, que ya es raro, porque en la época de Jesús ya no se hablaba hebreo entre la gente, sino arameo, que era parecido, pero no hebreo. Pues bien, entonces, si salió en el año 68, 2 años antes de que cayera Jerusalén, y que fue un año además de muchas lluvias, esto es muy importante para lo que yo voy a decir ahora, y que venía el Jordán absolutamente desbordado. Vamos a ver, una gente que estaba totalmente empobrecida, ¿cómo diablos iban a tener dinero
si todavía ni siquiera se habían escrito los evangelios? Es decir, que no, estamos en el 68, el primer evangelio es el de Marcos y se escribe en torno al 70-71, ¿cómo van a tener dinero y cómo van a tener posibilidades unos cuantos de Jerusalén en concreto para llevarse a través de las tropas romanas, salir de Jerusalén, llegar al Jordán, vadear el Jordán sin puente y llevar consigo 70 libros de plomo y hojas de bronce? Vamos, el que haya, digamos, imaginado esa hipótesis, yo creo que no se ha leído el cerco de Jerusalén que describe el historiador judío Flavio Josefo. Vamos, a mí me parece imposible pasar por las tropas romanas, aunque todavía el cerco no fuera estrictamente estrecho, ¿no? Pues con 70 libros, bueno, valían tantísimo dinero, y vamos, que le intuyen los romanos que ahí va ese tesoro, se hubieran quedado con ello. Seguro. Y segundo, la comunidad como tal no tenía dinero para eso. O sea, yo digo que es imposible, o me parece, voy a ser modesto, me parece que es casi imposible que esos escritos sean de los primeros cristianos que huyeron de Jerusalén y luego fueron allende el Jordán, es decir, hacia la zona de Transjordania y Siria, y que allí depositaran esos libros, que esos sean testimonios del cristianismo primitivo. Eso es un cuento, y por eso decía al principio, siempre nos sacan en Semana Santa alguna noticia de estas que tiene que estar relacionado con el interés que tiene la gente para que de alguna manera relacionen el cristianismo primitivo, como es verdad, pues con esa zona, y vayan los turistas allí a verlo. Qué claro lo tienes. Yo lo veo con una cierta claridad, pero lo digo como hipótesis, ¿eh? ¿Por qué siempre aparecen en Semana Santa? Es curioso. Una mínima pausa y nos despedimos. Qué gusto, Antonio, tener a alguien como tú para que nos aclare esta serie de cosas. Bueno, hemos dicho las cosas con claridad. Yo creo que la gente me entiende. Absolutamente. Esperaremos a ver si se hacen estudios, a ver qué cuentan. Y bueno, si no, ahí está el adelanto de esa información. Tienes un blog, ¿no? Tengo un blog. Donde la gente puede seguirte. Sí, pues el blog de Antonio Piñero. El blog de Antonio Piñero. Que estamos hablando, que conectamos con lo que hemos dicho hoy. Estamos hablando justamente de la divinidad del faraón. ¿Y por qué? Porque estamos recogiendo en el blog, aparte de criticar libros y dar noticias y todo eso, estamos recogiendo todos los testimonios de la antigüedad de cómo se divinizaba a los seres humanos, para luego compararlo, digamos, con lo que creemos que es la divinidad o la divinización de Jesús, y ver realmente si se hizo un proceso parecido. Naturalmente esto pues es una empresa aventurada, y lo estamos haciendo en un blog. Casi nada, echarle un vistacito. Antonio, como siempre, un placer. Sabes que aquí te tenemos un aprecio y un cariño especial. Igualmente, ya sabes que yo estoy continuamente a vuestra disposición, y además, como sabes, de verdad, me encanta. Saludo muy cordialmente a todos los que nos oyen, y a ti te mando un abrazo, y a todo el equipo. También para ti un abrazo con nuestro cariño. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 42, 2 y 42 en las Islas Canarias. Ahí estaba la opinión de un experto, Antonio Piñero, acerca de esa extraña historia que nos han contado. Buenas noches, Fran Contreras. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. ¿Ya ves bien? ¿Tienes tu ojo bien ya? Sí, ya veo esta realidad. Vale, hoy vamos a tocar el último milagro español, ¿no? Andamos con poco tiempo, así que vamos adelante. ¿Qué es eso, el último milagro español? Hablábamos, el último milagro que se está investigando por parte de los responsables eclesiásticos en España, ahora mismo en el Vaticano. Ocurrió en abril de 1997. Hablábamos hace 2 semanas en esta sección Archivo del Misterio de el negocio de la fe, con motivo de este mes mariano que es el mes de mayo. Bueno, poníamos en alerta a estos grupos que manejan el credo y la ilusión y la esperanza de la gente. Dentro de estos movimientos marianos suele haber
muchos supuestos milagros. Acuérdate que hablábamos de esas lágrimas de sangre de la rosa mística que se daban en Pedrera. Suele haber muchos supuestos milagros por sugestión o por un momento de delirio en esos lugares. Hay quien ha visto danzar al sol, hay quien ve las puertas del cielo en fotografías y en imagen, hay quien tiene incluso alucinaciones olorosas, oliendo a rosas o a azufre, ¿no? A los ángeles o al demonio. No nos vamos a quedar con la parte menos amable, sino también con la parte más positiva. Y sí es verdad que hay otros supuestos milagros, no en estos enclaves marianos, de fenomenología mariana, sino en otros lugares marianos, pero considerados sagrados desde antiguo, donde ocurren cosas muy raras. Yo quiero que escuches a esta mujer. Eso fue una cosa muy grande. Cuando aquí en Sueca algunas me vieron en el nuevo diario y no me conocían y decían, para esta persona hacerle la Virgen un milagro, mira, yo para mí me ha tocado a mí. Se llama Josefa Alapón y es nuestra protagonista, la testigo del prodigio. Bueno, según el Diccionario Real de la Academia de la Lengua Española, un milagro es un hecho sensible superior al orden natural atribuido a Dios, o, por el contrario, cualquier suceso o cosa rara, extraordinaria, maravillosa. La creencia en los milagros no es realidad ni es dogma para la Iglesia, y lo encontramos en todos los credos, en el budismo, en el hinduismo. Recientemente ha fallecido Sai Baba, que era el gran motor del mundo milagrero en los años 70 y 80, a pesar de esa turbia historia que siempre le ha acompañado. Josefa Alapón era un 16 de abril de 1996 cuando acudía con 200 compañeros más, todos ellos miembros de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sueca, localidad valenciana, a pasar 5 días a la ciudad castellonense de Segorbe, y el último día decidían visitar la antigua Cueva Latonero, hoy llamada Cueva Santa de Altura, un pequeño eremitorio en un pequeño valle. Josefa Alapón llevaba 4 años padeciendo una dolencia degenerativa irreversible, como es el Parkinson. Iba acompañado por Blas Soler, su marido, ya fallecido. Los dolores le impidieron bajar ese santuario que se encuentra al final de una sima. Bajas por unas escaleras, llegas hasta un pequeño altar donde hay una talla en yeso de la llamada Virgen Blanca. Bueno, ella por los dolores no podía bajar. Le pedía a una amiga suya, Francisca Ulló, que recogiera un poquito del agua que emanan las paredes de esa cueva, que rezara por ella y que se la subiera. Inmediatamente después de esos rezos, de recoger ese agua en bolsas y en pañuelos que luego conservaron, pues Josefa decidió lavarse los brazos, lavarse las manos. Cuando llegó a su casa hizo la misma operación y al día siguiente ocurrió algo increíble. A primera hora de la mañana, cuando estaba sirviendo el café a su marido, no había ningún temblor. Pero mejor que te lo cuente yo. Me lo recordaba ante la grabadora, frente a esa talla milagrosa en el interior de Cueva Santa de Altura, en Castellón, en Segorbe, Félix Gómez, el sacerdote del santuario. Esta señora vino aquí al santuario con un grupo de la tercera edad, venían en un autocar, llegan ahí a la plaza de la Cueva Santa, bajan todos. Ella tenía la enfermedad de Parkinson, tenía mucha dificultad para caminar, temblaban las piernas, las manos, estaban bastante mal. Y le dijo a una compañera, dice, mira, toma este pañuelo y mójamelo en agua de la Virgen de la Cueva Santa, y no puedo bajar, y reza por mí a la Virgen. Y la mujer bajó, le mojó el pañuelo y se lo subió humedecido con agua de la que está cayendo por aquí en gotas. Empezó la mujer con el pañuelo mojado por las piernas, por las manos, la cara, y rezando a la Virgen. Y entonces se marchan. Llegan a casa por la noche otra vez, se han mojado otra vez las piernas y se acuestan. Y por la mañana cuando se levanta, empieza a trabajar, tal, y cuando va a poner el desayuno al marido, pues el marido se dio cuenta que no temblaba las manos. Y le dice, ¿qué te pasa? Y a mí nada. Y dice, como no tiemblas la mano ni nada con la taza que me das. Y la mujer dice, ay, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ponía el testimonio de Félix Gómez grabado en el interior de Cueva Santa de Altura, sobre todo porque él es el que está llevando o ha llevado la causa para la investigación oficial. Es sacerdote del santuario y miembro del patronato. ¿Está aceptado como un milagro entonces? Para la Congregación para la Causa de Todos los Santos en España, sí, ahora mismo está en el Vaticano siguiendo un protocolo que ahora te contaré. Bueno, lo sobrecogedor era eso. ¿Y qué opina el médico? Y esto es lo que nos decía Félix Gómez. Que no tiene explicación el que se curara de esa manera, que realmente era una curación milagrosa porque humanamente no se podía explicar. Fue muy prudente
y dijo que no quería que se divulgara nada hasta que no pasara un año. Y la cosa es que fue el año 97 cuando se dio a conocer. Fue el 97 cuando ocurrió, pero hasta el 97 no se dio a conocer porque el médico quiso que pasara un año sin medicación para ver si se mantenía la salud de aquella mujer en el mismo estado, ¿no? 1900... Y entonces la verdad es que ha sido así. 1996, y solamente con darse ese agua surge el milagro. Se da ese agua y de la noche a la mañana, no se sabe por qué, desaparece la enfermedad. Mira, el 7 de enero de 1997, el doctor Francisco Domínguez San, del centro del Hospital Universitario de la Fe, del Centro de Salud, certifica lo siguiente: entre noviembre de 1994 y mayo de 1996, la enferma acudió en 10 ocasiones a mi consulta, siendo diagnosticada enfermedad de Parkinson de predominio tremórico y tratada con los fármacos habituales. Actualmente se ha retirado toda medicación y no presenta síntomas apreciables de dicha enfermedad. Esto ocurre en 1997. Y como acabamos de escuchar a Félix Gómez, el médico, muy prudentemente, espera un año más para ver cuál es la evolución y qué es lo que está pasando. Estamos hablando de casos para los que la medicina no tiene explicación, no son milagros, son curaciones espontáneas, son casos incómodos, Miguel. Sobre todo los médicos no quieren hablar de esto por el miedo al ridículo, por el miedo al desprestigio, por el miedo al que dirán. Yo creo que la ciencia avanza ante casos como estos, porque no hay una explicación. De hecho, fíjate, quien fuera premio Nobel de Medicina, Alex Carrel, que era un agnóstico, se dedicó a investigar estos milagros en otro santuario milagroso como es Lourdes y acabó haciendo un libro que se llama La Oración, en el que certificaba médicamente cómo con el poder de la oración, el poder del pensamiento, las heridas cicatrizaban antes si tenías fe. Incluso los huesos rotos se ligaban antes si tenías fe. Insisto, un año. El 13 de mayo de 1998, un año después, se vuelve a certificar que no hay no solamente ningún síntoma de la enfermedad, sino detalle alguno en su cuerpo. Yo le preguntaba a José Farapón en su domicilio de Sueca que, claro, que qué pensaba su familia, y así nos lo contaba. Mi hijo mayor me vio y nada más me dijo, madre, yo la veo a usted, ¿cómo la veo a usted? Muy bien, yo enseguida le dije, mira, la madre no tiene dolor porque tenía mucho dolor, esa enfermedad es muy mala, y estaba toda pues que mi marido me cuidara él. El sonido es algo poco claro. Bueno, hay que tomar las medidas, Josefa. Las declaraciones son en primicia, te diría que en exclusiva. Hasta ahora nunca se han emitido en ningún medio de comunicación porque he tenido el respeto de guardar el anonimato y el silencio de los testigos y de sus declaraciones, sobre todo hasta que ya han saltado al Vaticano y están en informes. Comienza la investigación oficial. Y Félix Gómez, como sacerdote del santuario y uno de los miembros del patronato de Cova Santa Altura, empieza a recoger toda la información. ¿Qué información? Nos lo cuenta él. Los documentos que tiene es certificados médicos de la enfermedad. Médicos que dicen que tiene Parkinson. Está en 4 años en tratamiento y que no había mejoría, en fin, era progresivo. Entonces, después viene el hecho de también unos certificados de que como de la noche a la mañana esta mujer aparece curada. Y después hay otros certificados de cómo después de un año sigue en ese estado de curación. Qué extraño, qué curioso, ¿no? Siguen, curioso y además importante, porque fíjate que ahora están muy de moda el supuesto milagro de una monja francesa llamada Marie Simon Pierry, también enferma de Parkinson en el 2005, que ha servido para la beatificación del antiguo Papa Juan Pablo II, ahora para su santidad está en entredicho, porque ha habido diferentes programas de televisión que han grabado cámaras ocultas y hay que ponerlo ahí entre comillas, y sobre todo porque hace unas semanas Serge François, un ciudadano francés de 56 años, se convertía en un nuevo testigo del prodigio en Lourdes. Tenía una pierna paralizada y salía del santuario andando hasta el punto de que realizó el Camino de Santiago. Pero sigamos con la investigación. Nos contaba Félix Gómez que es
qué material había recogido, y pude hablar con Ramón Sista, responsable de la Congregación para la Causa de Todos los Santos en Valencia, y el procedimiento que ha seguido la Iglesia ha sido el siguiente. Primero se recogieron los informes médicos en los que se constataba el tipo de dolencia y la medicación que había recibido, que estaba recibiendo Josefa Lapón. Posteriormente se tomaba declaración a la protagonista, a Josefa, así como al resto de los testigos del portento, y una vez reunido este material se pedían los certificados médicos de la recuperación, así como los informes de otros 3 doctores creyentes y no creyentes. Tras este primer estudio de la información se declaraba el denominado positio, y tras ese aval se mandaba todo, que es donde está ahora, al Vaticano, para que tras revisar todos los informes y los hechos, se certificara el positio super miraculo, es decir, el milagro. Es el expediente, el último expediente X de la Iglesia Católica, el último milagro del siglo XX, ocurrido en Cueva Santa, a la altura, por cierto, un lugar muy milagrero, que cobra importancia desde el siglo XVI, porque había unas rogativas que hicieron famosas Valverde y Chueca en sus zarzuelas, que decían que llueva la Virgen de la Cueva, vienen de ahí, de ese lugar, relacionado con visiones de seres celestiales desde el siglo XVI, y curaciones constatadas por los sacerdotes cartujos del lugar. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Josefa Lapón, ¿no? ¿Qué mecanismo desata en nuestro cerebro para que tras una visita a un lugar sagrado desde antaño cristianizado alguien pueda tener una curación espontánea de este tipo? Yo manejaría, hay diversos estudios, tengo muy poquito tiempo, pero habría diferentes estudios como los que hizo el cardiólogo Randy Beer, ¿no? A través del pensamiento positivo somos capaces de generar no sabemos qué y recuperar esa salud, ¿no? ¿Tenemos algo más? En principio, el mensaje sería que creer que algo puede suceder es la primera condición para que suceda algo, y me quedaría con el mensaje que me daba Josefa Lapón, ¿no? La fe mueve montañas y... Siente en positivo, piensa en positivo, actúa en positivo, vive en positivo. Los milagros existen y aquí creemos todavía en ellos. Claro que sí, hay que ser positivo. Ser feliz, Miguel, ser felices. Nos vemos la semana que viene. Y nos vamos, terminan estas 2 primeras horas